Hola, hola, bienvenidos a otro episodio más del podcast de Alexia Analiza. Y el día de hoy, friend, quiero presentarte a alguien que he conocido prácticamente toda mi vida, absolutamente toda mi vida, que tiene un testimonio muy importante, porque el día de hoy yo quiero que hablemos sobre la importancia de la meditación y la razón por la cual me fue tan importante traerte a alguien que sirva como testimonio vivo para platicarte de los beneficios que tiene, es porque la verdad muchísimas veces nosotros pues pensamos como que no sirve, pensamos que no es buena, ¿no? O sea, yo tenía también esas preconcepciones, yo pensaba lo mismo, yo ya llevo un ratito que medito, obviamente no de la forma experta como ahorita vamos a ver, pero ahorita le entramos a esa parte y te la quería presentar además. Se llama Carmen Torres, pero antes de empezar nada más como siempre agradecer muchísimo a nuestro patrocinador oficial Shiku de Ópticas Devlin, estos armazones increíbles que puedes conseguir el armazón y la graduación en el paquete por $1,799. Y ahora sí, sin más preámbulos, presentar a Carmen. Carmen, ¿cómo estás? Bien, Alexia, muchísimas gracias por invitarme y feliz de aquí de estar acompañándote en tu podcast. No, yo encantada de la vida. Carmen es y ha sido como una tía de cariño para mí prácticamente, o sea, de toda la vida, de este grupo de amigos que hacen los papás cuando somos niños y pues creces con ellos, ¿no? Ellos son los famosos con los cuales compartí una posada el año pasado, bueno, este año en febrero, que dirás como de posada navideña. Sí, friend, posada navideña la hicimos en febrero porque nadie se pudo organizar para la de diciembre. No, ya tenemos fecha para la de este año, ¿eh? 1 de diciembre, para que la anotes. Ok, sí. Buenísimo. Anotado que sí. La posada esta vez sí va a volver a ser en diciembre porque muy raro tenerla ahí en febrero. Pero justo, Carmen, quiero presentarte con absolutamente todos porque yo te conozco, yo conozco tu historia, pero me encantaría si pudieras como que platicarnos un poquito sobre ti, un poco sobre tu camino en la meditación, porque yo creo que algo que pasa muchísimo es que la gente, repito, ve la meditación y lo ve como algo que no sirve, o lo ve como algo, ya saben, lo ven como religioso, o lo ven como este rollo como muy yogi, como muy hippioso, ¿no? Porque te voy a decir por qué lo digo así, porque la neta yo lo veía así. O sea, yo empecé a meditar, no sé, pudiera decir que bien hace como un año por ahí, ¿no? Y todo pasó porque mi mamá, ¿no? Ella fue la que me dijo como de, ay, descárgate esta aplicación y a 5 minutos. Y yo, la neta, decía, perdón por las palabras, pero yo decía, esas son pendejadas. Yo decía, eso es para gente pendeja y eso es para gente que le gusta el yoga y para gente aquí muy new age y yo no hago esas mamadas. Porque además yo decía como de, güey, ¿cómo tener que andarme concentrando yo? O sea, en mi respiración, qué pinche estrés, porque me estresaba, o sea, y para mí empezar, ahorita quiero tocar ese tema porque quiero tocarlo también contigo. Para mí empezar fue muy difícil porque yo me estresaba muchísimo, ¿no? O sea, yo era como de, güey, como sentarme y concentrarme en mi respiración y qué hacer y qué lo otro, pero quisiera que nos platiques, o sea, antes de entrar a todo eso, platícanos un poquito de ti, platícanos un poquito cómo empezó tu camino por la meditación. Mira, yo ni era yogi, no era tampoco religiosa, no era esotérica o mística o nada. Yo era una persona común y corriente que hacía yoga, pero el Shavasana al final se me hacía aburridísimo, decía que ya se acabe la clase, ya me voy, que es cuando te ponen a respirar y a relajarte. Hace 4 años, de la nada, tuve vértigos terribles, o sea, de no poder sostener ni la cabeza, como la niña del exorcista me giraba, y en ese momento me explotó el oído y quedé totalmente sorda del oído izquierdo. Y de secuelas me quedó vértigo, o sea, un mareo que al principio era muy fuerte. Ahorita lo tengo desde hace 4 años, 24 horas del día. Y me quedó algo que se llama tinnitus o acúfenos, que es un ruido en la cabeza horrible. Me internaron en el hospital, me vieron muchísimos médicos, no tengo un diagnóstico certero qué fue lo que sucedió. Podría haber sido, me dicen,
que me dio una enfermedad autoinmune que te deja sorda de un día para otro. Podía ser eso, un infarto en el oído. El caso es que yo no tenía COVID, todavía no ponían las vacunas, yo estaba súper sana, hacía 3 horas y media de ejercicio y y de un día para otro no podía sostenerme en pie porque perdí la mitad del equilibrio del cuerpo y de ahí fue un parir chayotes, como dicen, porque no me dijeron no hay cura para el tinnitus. Yo sé que mucha gente tiene tinnitus, pero el mío está considerado de manera, la palabra suena horrible, catastrófico, porque es como si estuviera parada al lado de las cataratas de Niágara, haz de cuenta. A ese grado es. Y la gente que tiene tinnitus por lo general es más bajo y que cuando tienen un ruido blanco o hay ruido externo no escuchan su propio tinnitus. El mío era lo escuchas 24 horas del día hasta la fecha. Y además, pues si tienes un tinnitus tan fuerte, tu cerebro no descansa porque está produciendo ruido. Todo el tiempo las neuronas producen ruido. El oído no escucha. El oído solo capta vibraciones que se las manda a las neuronas y las neuronas decodifican el sonido. En mi caso, como pierdo el oído totalmente, pues quedé con un tinnitus altísimo porque mis neuronas querían escuchar. Entonces les llega la vibración, pero no decodifican. Entonces, entre más ruido afuera, más ruido dentro en mi cabeza. Bueno, el caso es que por un doctor, amigo mío, mi ginecólogo, me recomendó porque estaba yo en una depresión terrible. O sea, después de hacer 3 horas diarias de ejercicio, de ser la más social, estar la bailadora, la cantante, la todo, es como si fuera una mesa que me rompió en las 4 patas. No podía ni siquiera sostenerme en pie. Me tenían que dar de comer en la boca, me tenían que bañar. O sea, no podía ver televisión, no podía leer, todo lo veía doble. El ruido en la cabeza me enloquecía y además eso me tensaba terriblemente todo, me contracturaba toda la espalda, cuello. Y lo peor del caso es que viendo en mi canasta básica vienen muchos médicos, entre ellos psiquiatra, audiólogo, otoneurólogo, otorrino, tenía reumatólogo, en fin, todos los doctores que se puedan imaginar. Y pues no hay cura para el tinnitus. O sea, esas cosas que salen en Instagram, Facebook y todo que te van a curar el tinnitus, ni las compre. No existe una cura para el tinnitus. Y en mi caso, mi mareo, pues tampoco, porque este ojo me quedó como que si giro la cabeza, los ojos se mueven al mismo ritmo que la cabeza. Una bailarina de ballet no se marea porque se van moviendo igual. En este caso, como pierdo este oído, es el que manda en este ojo, se podría decir, me queda ligeramente haciendo así, como si tuviera una cámara de video que se está moviendo. Entonces, por eso tengo mareo. Y eso no hay cura. Total, pues cuando estaba súper mal, que creo que llegué a estar tan mal 2 años, que yo lloré diario, día y noche, pero me dijeron que me pusiera a meditar. Y yo dije, ¿qué es eso? O sea, yo nunca he meditado. No, pues empieza con Joe Dispenza y lee los libros de Joe Dispenza. Obvio no podía leer, los escuché en audiolibros. Y pues empecé a hacer las meditaciones que había gratis de Joe Dispenza en YouTube. Y yo decía, bueno, al menos no hay diferencia, pero mientras las oigo, no hay otro ruido externo, porque yo no soportaba la voz de mis hijos, no soportaba la voz de mi marido, no soportaba ruidos como el del refrigerador cuando entras a la cocina, que vaciado, porque pierdo el oído, pero mi oído se vuelve como súper sensible a las vibraciones. Ya, como entonces, se agudiza. Ajá, exacto. Yo decía de repente, hay un motor. Nadie lo oía. Yo decía, hay un motor que me está enloqueciendo. Y pues no, a lo mejor era, no sé, la cafetera que está prendida y que nadie la oye. El caso es que empecé a meditar. Tuve la oportunidad de ir a 2 cursos presenciales con Joe Dispenza. Y claro que eran meditaciones guiadas, que hoy en día digo, me tocó vivir eso. Porque si me hubieran dicho medita en silencio total, yo hubiera dicho no, están locos. O sea, ¿cómo? Si tengo un ruido en la cabeza, lo que menos quiero es oír mi ruido en la cabeza. Pero bueno, y Joe Dispenza te lo va manejando desde el aspecto de física cuántica, biológico, o sea, de todos los
de todas las áreas de lo que conlleva la meditación. Entonces, para mí fue más creíble. Porque decía, bueno, hay una razón, hay un por qué, cómo funciona el cerebro, las respiraciones para qué son, o sea, 1000 cosas. Pero yo estaba con medicamentos para dormir, ansiolíticos 3 veces al día. A veces estuve medicada tan fuerte que no podía ni levantarme. Pero porque era una ansiedad y una depresión terrible. Yo decía, ya me quiero morir. Me quiero morir. Estuve prácticamente como un año manejando la idea de que no lo hice porque, gracias a Dios, porque no encontré en Google cómo, sin que parezca. Entonces no encontré y dije, gracias a Dios, porque yo no le quería dar esa pena ni a mis hermanos, ni a mi esposo, ni a mis hijos, ¿no? Pero bueno, seguía meditando. Después, conocí a una persona que es un escritor, sacerdote. Quiero aclarar, para los que no son religiosos, yo no soy practicante, soy católica, pero no practicante. Tomé un curso con él de meditación en silencio total. Y yo dije, wow, pero, o sea, silencio total. Y ahorita es lo que yo recomiendo, que la gente empiece con silencio total, porque cuando empiezas con meditaciones guiadas, aunque sea que estás escuchando el riachuelo o el que te está diciendo, imagínate la luz dorada o no sé qué, es como darle a tole con el dedo al cerebro. Okay. Entonces, con la meditación en silencio total, es un autoconocimiento muy profundo, porque te das cuenta que no puedes estar quieto más de 5 minutos, de no mover el cuerpo, y que no puede estar en silencio. Claro, la mente está hecha para pensar, pero en la meditación en silencio total, te enfocas solo cómo inhalas, en la inhalación, en la exhalación, y si quieres en alguna parte de tu cuerpo, que puede ser la punta de la nariz, el entrecejo, el corazón, y repetir un mantra, que un mantra no se imaginen que es la palabra correcta, porque Pablo de Ors, que es sacerdote, es la que usa, ni siquiera es de mantra, o claro que suena como muy hinduista, budista, o no sé. El mantra en realidad es una palabra al inhalar y otra al exhalar. Puede ser yo soy. Cuando inhalo es yo, cuando exhalo soy. Y te enfocas en esas 3 cosas que son anclajes. Una parte de tu cuerpo, la respiración y la palabra. No se vayan a pensar, yo soy buena, yo soy bonita. No. Es solo yo soy. Y cuando viene un pensamiento, dejarlo pasar, pero verlo como un espectador, como si estuvieras en un teatro y ves al pensamiento actuando, pero no lo juzgas y no te juzgas. No dices, ay, qué barbaridad, ¿cómo puedo pensar esta estupidez? O cómo estoy no sé qué. O X, lo dejas pasar. Si te das cuenta, vuelves a tu respiración, al mantra y al anclaje, a la parte de tu cuerpo en la que estás enfocada. Una muy bonita es enfocarte en el corazón, que al inhalar y exhalar sientas que inhalas y exhalas por el corazón. Okay. Esa es padrísima, porque ¿qué sucede cuando meditas? Cuando estás, tratando de poner atención solo en eso, le estás enseñando a tu mente a que se tiene que enfocar en algo, que si se va, regresas. Si en una meditación de 10 minutos me dices, estuve en pensamientos 9 minutos, pues está padrísimo, porque ¿sabes qué? 9 minutos estuviste regresando. Hay gente que dice, no, yo medité súper bien, solo tuve un pensamiento. Pues haber sido muy largo, como de 8 minutos, porque sabes que ese pensamiento te lleva a otro. Entonces, la mente mono o la loca de la casa, que no te das cuenta e inconscientemente te lleva de un pensamiento a otro. El chiste es, ya me di cuenta, estoy pensando, regreso. Cuando uno medita, no porque yo tenga conocimientos ni científicos ni nada, pero porque lo he estudiado, hay una persona que me encanta que se llama María Nazaret Castellanos, que es una física y se ha dedicado a investigar muchísimo sobre cómo actúa el cerebro en la meditación. Tenemos 2 lóbulos, no se puede decir, la parte derecha e izquierda. Cuando empiezas a meditar y a enfocarte en tu mantra, en la respiración y en la parte de tu cuerpo,
estos dos entran como en una sincronía, haz de cuenta, y a la vez los latidos de tu corazón. Entonces es algo que te lleva forzosamente a bajar tu estado de estrés, o al menos hacerte consciente qué tan estresado estás. Uh-huh. Meditar es aprender a conocerte. Solo podemos amar lo que conocemos. Y al irte conociendo, te vas amando. Uh-huh. Eso es de que te dicen, ay, yo amo más a mis hijos que a mí misma, pues entonces los amo tóxicamente como los he amado yo creo. Porque la verdad es que si no me amo, no puedo amar a otro. No puedo amar ni siquiera ni al prójimo, ni a mi familia, ni a Dios, ni a quien tú quieras. Y el meditar es un autoconocimiento, lo mismo que tú que eres psicóloga lo manejas con la terapia, es a llevarlos a conocerse. Uh-huh. Y a irse desidentificando de tus emociones y pensamientos recurrentes, porque dices, yo puedo pensar algo que me haga daño, pero yo no soy ese pensamiento. Ese pensamiento me genera una emoción, pero yo no soy esa emoción, soy algo más que ese pensamiento, esa emoción. Y de esa manera que a mí me sucedió, si me quieres preguntar, pregúntame, porque ya me fui como hilo de media. No, está bien. De esa manera me sucedió que me empecé a ser consciente en el día cuando no medito, porque en realidad la meditación es para cuando no meditas, no para cuando estás meditando. Me empecé a ser consciente de cuáles eran mis pensamientos recurrentes o trágicos, o que mi mente inventaba, porque no existía, ni había posibilidades, pero yo me imaginaba lo peor. Mi terror al principio era, no saben los doctores que tengo y dicen que puedo quedar sorda de un momento para otro, del otro oído, con solo total ruido en la cabeza y mareada. Me decía mi psiquiatra, es mejor tener un diagnóstico que vivir en la incertidumbre. Y yo vivía en la incertidumbre y a mí me daban medicamentos porque si tenía esa enfermedad autoinmune, esos son medicamentos que les dan a la gente que le hacen trasplantes de órganos. Entonces te bajan todas las defensas al suelo para que no ataquen tu otro oído, ¿no? Entonces, pues me empecé a enfermar de otras cosas. El caso es que me decía la gente que medita, hasta me dijo Joe Dispenza en persona, Pablo de Ors y gente. Yo ahorita pues medito presencial todos los lunes en casa de una amiga. Ríndete, Carmen, ríndete. Y yo decía, ¿y cómo le hago para rendirme? Ya meditaba en silencio total. Solo me rindo. Y yo, todas mis meditaciones, me rindo y no paraba de llorar, me rindo. Hasta que llegó un momento en que dije, ya me cansé de rendirme. ¿Sabes qué? Ahora me voy a sentar y mi mantra va a ser, me rindo a la idea de rendirme. Me rindo a la idea de rendirme. Y no sé cómo fue, porque te diría que casi que es mágico, empecé a tener una aceptación, que no es lo mismo que acostumbrarte. O sea, hay una tortura que le hacen a la gente, que es ponerles ruidos fuertes 24 horas del día y te enloquece. Entonces, hay gente que me dice, ya te acostumbraste. Creo que está muy difícil acostumbrarte a un ruido en tu cabeza 24 horas tan fuerte. Fue más bien que lo fui aceptando. ¿De qué manera? No sé. Yo solo dije, me rindo a rendirme, y empezó a suceder. Y empecé a ver la vida pues de otra manera, a sentirme contenta con lo que soy, aceptar mi realidad. Yo soy esto y la realidad, lo que sucede es buena. O sea, no es, si te diría un hindú, porque ya de ahí me fui a estudiar muchas cosas. Un budista te diría, la realidad no es buena ni es mala, solo es. Y depende cómo la interpretemos. Entonces me empezó a cambiar mi interpretación de la vida. Es como si me hubiera reinventado. Es que ahora digo, bendito lo que tengo, porque si no, no sería la persona que soy ahorita y no meditaría. Y para mí la meditación ya es como parte de mi vida. Sí, exacto. O sea, se vuelve como una medicina, por así decirlo, ¿no? O sea, porque justamente yo creo que la razón por la cual tal vez pudieras estar llegando como a esta parte de poder aceptar todo esto, pues no hubiera sido posible si no hubieras empezado a meditar, por la misma parte de que tu cerebro estaría constantemente todavía con los pensamientos catastróficos, estarías con esta ansiedad al 100, o sea, es un poquito como que, a ver,
nosotros sabemos y conocemos que la meditación en mindfulness, que es, o sea, porque hay muchísimos tipos de meditaciones, pero la que practico yo, la que practicas tú, me imagino esta parte de concentrarte exclusivamente en tu respiración, esta parte como de centrarte, enfocarte en una parte de tu cuerpo, se llama meditación en mindfulness. Y hay un chingo de estudios y un chingo de artículos padrísimos que abogan por este tipo de meditación y que nos enseñan como todo lo bueno que tienen, ¿no? De hecho, hay un artículo de Wharton y uno de Harvard Gazelle que se los voy a dejar aquí también en la descripción para que vayan y lo vean también. Pero una de las cosas más increíbles que ellos han visto por medio de neuroimagen y por medio de MRIs y toda esta parte como de poder ver el cerebro es cómo hay diferencias a lo largo del día en personas que meditan versus personas que no meditan. Y una de las diferencias más grandes que vemos es en dos áreas del cerebro, que es la corteza prefrontal, o sea, ya saben, el lóbulo frontal, este bebecito que se tarda tanto tiempo en desarrollarse y que nos mantiene haciendo tantas pendejadas hasta que cumplimos 26 años y de la nada es como, me gusta el agua normal, ¿me entiendes? O sea, es como lóbulo frontal y nuestro sistema límbico. Nuestro sistema límbico es el que está encargado de regular emociones, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una mayor regulación emocional en personas que sí meditan versus en personas que no meditan. Y esto tiene mucho que ver porque la meditación lo que hace, el estarte llevando constantemente como que a esta conciencia, lo que hace es que genera una metacognición, por así decirlo. Es algo que en inglés se llama meta-awareness, que quiere decir como una metaconciencia. Entonces somos muchísimo más propensos o probables a entender por qué nos sentimos como nos sentimos, por qué pensamos lo que pensamos, ¿no? O sea, y justamente eso nos lleva a esta misma parte donde estabas hablando tú de el aceptarnos a nosotros mismos, porque la regulación emocional ya no está tampoco por los cielos, ¿no? Y yo lo que yo creo es, o sea, tú ya te considero experta porque de verdad que, o sea, no, pero meditar en silencio es algo muy complicado, ¿no? Confrontante, o sea, porque eres tú contigo misma, o sea, sí. Sí, claro. Con la musiquita dices, bueno, tu mente se va al ruido del río, de los pajaritos, y te digo, le estás dando como un dulce al cerebro. Sí. Pero cuando lo haces en silencio total, que no es difícil, porque claro, no les voy a decir, se sientan 1 hora a meditar en silencio total. Pueden empezar con 5 minutos. 5 minutos de decir, me siento con la espalda recta, los pies bien puestos en el suelo, de preferencia descalzo o con calcetín. Las manos, podría ser que las pusieran así, si aguantan los 5 minutos y no les duele la espalda. Yo medito con las manos en esta posición. Hay gente que medita así. Es decir, solo 5 minutos. 5 minutos que voy a oír a esta loca todo lo que está diciendo. Y verla, pero sin juzgarla. Y abrazarla. De decir, ay, yo soy esta preocupación. Yo soy esta emoción, pero me abrazo y la dejo ir. Y digo, ya pasó. O sea, y viene otra, y viene otra. Porque creo que somos no nada más este cuerpo, emociones y pensamientos. Somos algo mucho más allá. No sé si han escuchado de un yo superior, se podría decir, que eres tú, que viene ya de la psicología transpersonal, que es algo nuevo de hace 50 años. Y cuando meditas, te enfrentas al ego. O sea, hay veces que dices, híjole, me estoy haciendo la víctima con este pensamiento porque me encanta ser víctima. No me he dado cuenta. O sea, o porque me encanta donde me enfermo y todo el mundo me presta atención cuando me enfermo. Por ejemplo, yo me di cuenta, claro que me cayó el 21 día, no sé cómo, que yo vengo de una familia de 8 hermanos. Y nos llevamos, la diferencia entre el más grande y la más chica hay 22 años. O sea, mi mamá estuvo embarazada desde los 18 hasta los 40. Dios mío. Y yo soy la séptima. Entonces, yo solo recibí atención cuando estaba enferma. ¿Por qué? Pues porque mi mamá ya estaba casando a las hijas grandes, ya tenía nietos. Y me encantaba estar enferma aunque me sintiera súper mal. Después dije,
ay no, yo no necesito estar enferma, sentirme mal para que la gente me quiera, porque me empecé a querer yo misma. Dije, o sea, fue algo, pues no sé, no te lo podría explicar porque no soy psicóloga ni nada, pero se empezaron a dar ese tipo de situaciones en mis meditaciones que yo decía, me daba cuenta por qué actuaba de algunas maneras, ¿no? Sí, porque funciona como un insight. O sea, un insight es como esta carga de conciencia nueva que es reveladora ante algo, ¿no? O sea, y yo lo que creo que pasa mucho es también la gente no es capaz de pasar por la frustración que viene al comienzo de la meditación y de aprender a meditar para poder llegar a esa parte reflexiva donde tú ya estás, ¿sabes? O sea, porque te digo, yo, la verdad, todavía medito con meditaciones guiadas, pero porque para mí es y no me siento lista para el sentimiento tan desorganizante que es, como dices, sentarte contigo, aunque sea solamente 5 minutos, ¿sabes? Y darle, ¿no? Sí puedes. 5 minutos no es nada, Alexia. O sea, todavía te dijera, no estás en mi cabeza, Carmen. O sea, de veras, sí puedes. Hazlo, 3 minutos de decir estoy aquí. Es más, tu mantra puede ser aquí al inhalar, estoy al exhalar. Aquí estoy. Y te haces consciente de que aquí estás. Empiezas a recorrer tu cuerpo con tu respiración, mis piernas, mis pies. Tengo comezón, no me voy a rascar porque es el cuerpo que se queja y de decir son 5 minutos o 3 de quietud, no mover el cuerpo, porque te va a empezar a rezongar horrible. Te va a empezar a doler el cuello, la espalda. Me senté chueca, o sea, X. Y de decir, aquí estoy, que es el mindfulness, el estar consciente del aquí y del ahora. Sí. Que a mí me pasaba que ahora ya me doy cuenta que trato que cuando me meto a bañar, estar sintiendo el agua. Porque yo me metí a bañar pensando, ya se me hizo tarde, tengo que ir a tal lado, no sé qué. Y iba en el coche manejando y ya estaba pensando, y mañana nos vamos de vacaciones. O sea, nunca vivía el aquí y el ahora. Y ahora digo, no, estoy manejando. Gracias porque puedo manejar. Gracias porque tengo un coche. O sea, decir y estar consciente. No es difícil. Solo es el querer. Como dice una persona, meditar no es difícil. Solo el querer sentarte a meditar. Eso es difícil. Pero ya sí diría que es frustrante. O sea, el empezar, lo que yo diría que es que es frustrante. Ahorita ya puedo yo echarme meditaciones guiadas y, como dices, chance dulcecito a la cabeza o atole con el dedo, lo que quieras. Pero, o sea, yo ya puedo meditar, por ejemplo, 20 minutos con meditaciones guiadas, y antes yo era como de no me puedo sentar 5 minutos con eso. Y fui entendiendo y fui estudiando también un poquito el concepto también del monkey brain, que es rollo, como dices, el cerebro mono, que hace que sea tan difícil poder empezar, porque el cerebro mono lo que se refiere es como esta parte de, imagínate que en tu cabeza hay un mono y entonces todos tus pensamientos están como desorganizados y está esto y está lo otro, y como dices tú, y el cuerpo te empieza a rezongar y sientes esto, y de la nada chance es como de no me había picado la nariz en 3 días, pero justo en el pinche momento en el que me voy a sentar a meditar, me pica la nariz y me quiero rascar. Y entonces viene un estornudo y toses. Exacto. Y entonces como que frustra un poquito más. Y lo que yo fui aprendiendo, y lo aprendí también mucho en mi clase, en mi clase de Harvard de psicología del autocontrol y de la fuerza de voluntad, hacíamos muchos ejercicios de aprender a meditar. Y la forma en la que me lo decía mi maestra, que me gustaba, ella decía tal cual eso, como de, güey, sea que lo hagas con meditación guiada, sea que lo hagas sola, tómate un momentito del día donde, como dices tú, te concentres en la inhalación y en la exhalación, dejando ir y, o sea, como que validando el pensamiento que está, pero no concentrándote en él. O sea, es como que entonces yo la forma, no sé si les vaya a servir a ustedes, si les sirve padrísimo, sé que le ha servido como que a otras amigas, pero la forma en la que yo lo hacía o empecé a meditar es que me imaginaba casi como estas películas futurísticas que ves como el holograma así, y que tú decides como no sé, hay Tony Stark, que es uno de Marvel, de Iron Man, tiene como su rollo futurístico y él como que ve las cosas en un holograma y dice como esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no.
Y la forma en la que yo me imaginaba mis meditaciones, mientras respiraba y me concentraba, me imaginaba los pensamientos como si fueran un holograma. Entonces no me o sea, la forma en la que empiezas a meditar es no te concentras en el pensamiento, solo lo validas que está ahí y lo dejas ir. Entonces como yo es como si yo me imaginara a mí misma en tercera persona, viéndolo, y nada más le hago así como, ¡fum! Como que se va. Y espero a que venga otro porque sé que va a venir otro, porque es inevitable que no venga. Y tienes que estar bien pendiente de decir, a ver, ¿cuál va a ser el otro? Exacto. Y ahí viene, y es una tontería, quiero un café. Pero si te das cuenta regresas, pero ese de quiero un café te lleva a que, híjole, ¿sabes qué? Me siento súper cansada porque no me tomé el café, y de ahí te vas enganchando. El meditar y hacerte consciente de lo que estás respirando y tratando de recurrir todo el tiempo a tu mantra, llega un momento en que te es más fácil. Yo no te digo que yo puedo hacer meditaciones de 1 hora y tal vez de la hora tengo 58 minutos pensando 1000 tonterías, pero 58,000 veces regreso. Exacto. De eso se trata la meditación, de regresar. Si alguien te dice, no, yo tuve una meditación y bueno, no tuve ni un pensamiento, pues no, pues a menos que sea el Dalai Lama o Jesucristo, que era lo que hacía, porque Jesús ni rezaba ni meditaba. Pero es súper sanador físicamente, emocionalmente y sobre todo amorosamente hacia ti. Sí. Porque yo antes creía que la gente hablo de la vanidad, de sentir, ay, yo soy querida y amada por todo mundo, porque muchas veces pensamos eso y no nos amamos a nosotros. Es realmente sentir un amor por ti. Y en el momento en que estás en pleno llanto de abrazarte y decir, sí, así soy. No pasa nada. De mi vulnerabilidad nace mi fuerza. Pero eso solo lo aprendí a través de la meditación. Sí. O sea, sí puede cualquiera meditar. Nadie nace meditando. Es aprender, es un decir, voy a tener este compromiso o me voy a forzar a meditar 5 minutos al día, que no es nada. 5 minutos puedes nada más pensar, inhalo y exhalo profundo. O 3 minutos, sea, lo que tú nada quieras. Más, ajá. Sí. Pero nadie sabe meditar. O sea, eso de que te dicen, no, hombre, yo medito padrísimo. Hijo, pues yo no sé si yo creo que yo me callo, trato de callarme, pero no sé si padrísimo, no, ¿me entiendes? O sea, es algo que individual, no lo puedes, alguien que te dice, tuve una experiencia mística meditando, ni siquiera lo puede explicar, porque ese tipo de experiencias van más allá del lenguaje, porque el lenguaje nos limita. Y cuando meditas, pues no sé, se me venía a lo mejor Juanita, la que no veía hace 20 años, y me caía gorda porque me molestaba. Y a veces digo, ¿cómo puedo tener a Juanita en la cabeza ahorita? Y después digo, ay, qué maravilla. Ya Juanita no me causa ningún problema, ningún ruido. Ya es como que pasó. Ups. Sí, justo, porque es como que no le prestas carga afectiva. Y es que te digo que hay una parte donde hay, o sea, neurológicamente tiene una razón de ser, porque lo que hace la meditación, el inhalar y el exhalar y el estar concentrado en ese inhalar y exhalar, o sea, obviamente el mantra ayuda a que haya una concentración más específica, pero básicamente lo que hace es regular el sistema nervioso central. Porque lo que pasa es que nosotros desde que despertamos, nosotros es como de ya prendido, ¿me entiendes? Y funciona, ¿no? La cabeza de todo el mundo, menos de los hombres. No es broma. Pero pero la cabeza de las personas es literal como si fuera una autopista con 700 cosas y con 1000 coches, ¿no? Y así de por todos lados. Y entonces eso es lo que hace que empecemos nuestro día alterados, estresados, con el cortisol ya arriba.
La meditación lo que hace y la razón por la cual, por ejemplo, yo a mis pacientes se lo recomiendo mucho por la mañana y yo soy igual que tú. Yo lo que digo es, o sea, porque creo que tenemos esta preconcepción puesta de que meditar es como este rollo exacto, ¿no? De ni un solo pensamiento y de hacerlo por una hora y de hacerlo así como wow, ¿no? Eat, pray, love y todo el rollo. Y no es así. O sea, cuando realmente como que te empiezas a adentrar en la meditación, es como, no te digo, luego hay veces que son como de, güey, 3 minutos. Si ahorita nada más te puedes dar 3 minutos, date 3 minutos de concentrarte en tu respiración, porque lo que va a hacer eso es regular tu sistema nervioso, y en el regular tu sistema nervioso es por eso que vemos oye, mejorías cognitivas, mejorías de conciencia, ¿no? Otra de las áreas del cerebro que vemos que es la mejor afectada, por así decirlo, en el buen sentido en cuanto a la meditación, es el hipocampo, que tiene que ver con memoria. Muchísimas veces, y esto es dato curioso, güey, por si no se lo sabían, ¿ok? Muchas veces la razón de por qué no nos acordamos de eventos traumáticos o de cosas que pudieron haber estado pasando cuando estábamos estresados o molestos es porque la amígdala está más prendida y el sentido de supervivencia está más prendido que el hipocampo. Entonces el cerebro prioriza el sobrevivir la situación, por así decirlo, que el recordarla. Entonces hay muchísimas veces que nosotros tenemos como estas, no amnesias, pero lo que luego vemos en psicoanálisis como represiones, ¿no? De chance no me acuerdo muy bien de mi infancia, porque si estabas enfocado en sobrevivirla o si estabas enfocado en algo que estaba muy estresante, ese cortisol no permitía o no hacía que el cerebro esté enfocado en recordar. Entonces la meditación lo que hace es que justo al tener el sistema nervioso más tranquilo a lo largo del día, o sea, lo que hace es, ok, puedo priorizar tal vez recordarme de estos eventos, porque el cortisol ya no está tan alto, porque ya estoy más calmado. O sea, sí tiene una razón de ser, ¿no? Y te digo, yo siempre pienso como de, o sea, hay gente que no quiere empezar porque lo ve como de, güey, como yo lo veía, ¿no? O sea, de no tengo la paciencia, soy demasiado ansiosa, no hay forma de que vaya a poder hacerlo, ¿no? Pero es que justamente el punto es, ok, eres muy ansioso, ok, esa es la excusa, pero no vas a dejar de ser ansioso si no empiezas a aprender a regularte constantemente. Sí, hay algo maravilloso con un curso que tomé con unas personas que vinieron de la India, que por lo menos, si dices no puedo meditar, hacer pausas durante tu día, de decir, cierro los ojos, me siento derecho y hago 10 respiraciones profundas. Sí. Y las cuentas y ya, y continúas. Porque no nos damos cuenta que durante el día, cuando tienes el cortisol elevado, ni siquiera respiramos bien. Respiramos muy corto desde aquí. Sí, o sea, y la respiración tiene que ser llenando el estómago y de ahí los pulmones y sacarla. Entonces, nada más con decir voy a tener 20 respiraciones en la mañana, 20 en la noche, profundas, y lento inhalas, lento exhalas. Justo, que es como, por ejemplo, la falacia del cigarro. La falacia del cigarro es la siguiente. O sea, es como, a ver, todas las personas que fuman dicen como de, ay, güey, fumo porque me relaja. No te relaja, güey. La nicotina no relaja. No, la nicotina, exacto, es un excitador. Pero la falacia del cigarro, de por qué lo interpretas como que está relajando, no es porque la nicotina y el cigarro sí te relaje, es porque las caladas que das son profundas. Entonces, cuando tú das una calada a un cigarro es retienes. Sí, exacto. Y eso lo haces por 4 minutos, que es como la duración normal de un cigarro. No me pregunten por qué, la neta fumaba un chingo y por eso ahorita ya hablo con una voz ronquísima. Ya no lo hago. Pero, ¿me entiendes? Pero la falacia del cigarro es, no, es que es el cigarro lo que me relaja. No es el cigarro. Son las respiraciones profundas que tú estás haciendo a lo largo de esos 4 minutos en lo que te lo estás terminando. Pero sí, es la respiración. Hay algo bien importante que les quiero decir, que cuando mediten, si es que meditan en silencio o aunque mediten guiadas, porque si te vienen pensamientos, aún con la meditación guiada, aunque esté divina la meditación, ves ese pensamiento que te duele porque puede llevarte a algo, no sé, del pasado, pero no verlo con morbo. O sea, no te metas en el pensamiento y digas, sí, porque yo siento, porque si le empiezas a escarbar. Sí, sepárate metacognitivamente de él, ¿no? Como dijiste tú, eres un espectador y dices, ah, mira, tiene ese pensamiento. Ok,
lo dejas pasar, porque también puede suceder eso. Hay mucha gente que dice, no, yo no puedo meditar porque mientras estoy respirando me estoy yendo a pensamientos de uno peor al otro, catastrófico, pero peor. Yeah. Es porque te clavas en el pensamiento. No debemos de hacer eso porque cuando nos clavamos en el pensamiento ya empiezas a manejar la culpa, el enojo, el rechazo o el abandono, el victimismo, lo que sea, ¿no? Es nada más velo. O sea, velo y déjalo pasar. O sea. Sí, que es una de las cosas que yo creo que hace que para la gente sea difícil, como la parte de no involucrarse en el pensamiento, porque como a lo largo de nuestra vida estamos acostumbrados a hacerlo, como que cuando lo comienzas a hacer es difícil no poder hacerlo. Por eso te digo que a mí mi técnica me gusta porque es como de, ok, es como si me separo yo de algo. Entonces, no es que sea mi pensamiento, me imagino que es como si fuera una película. Entonces, lo valido, lo veo, sé que está ahí, pero... Exacto, lo dejas Lo pasar. dejo ir y un poquito como que la forma en la que veo que lo dejo ir es cuando me vuelvo a regresar. Y luego lo que siento que pasa mucho es que me concentro en el respirar, pero luego sí estoy pensando y luego me doy cuenta que estoy pensando. Ajá. O sea, como que es impresionante porque hay pensamientos que son más conscientes que otros y hay otros que parece que están ahí como... Exacto. Como atrás, como ruido atrás. Y que te enlazan a otro y a otro y a otro y no te das cuenta que te vas enganchando, o sea. Exactamente. Y entonces lo que yo hago es, o sea, nada más como justo es como de, ok, ya me caché que estoy otra vez como que pensando en algo o que estoy como que involucrada en este pensamiento. Entonces nada más es como de otra vez vuelvo a regresarme, a respirar, porque creo que te digo, es una de las cosas que hace que la gente se frustre tanto, que piensa que es como de, no, es que ya me caché pensando, entonces ya la cagué, estuvo mal. Y no es que esté mal, simplemente es regrésate. Y eso creo que tiene que ver con la compasión hacia ti mismo, que no te flageles por ello, que simplemente sea como de, pues regrésate, pues no pasa nada, regrésate. La peor meditación es la que no haces, ¿eh? Sí. O sea, si meditas 3 minutos y los 3 minutos tienes 1,000,000 de pensamientos, estuvo bien. La peor es la que no hiciste, que dijiste, no me puedo sentar ni 3 minutos de decirle a mi cuerpo, te vas a estar quieto. O sea, el cuerpo es como un animal, o sea, lo tenemos que domar. Es como Joe Dispenza menciona mucho que es como un caballo, lo tienes que enseñar. Entonces, porque muchas veces reaccionamos solamente porque el cuerpo ya está acostumbrado a ciertas cosas. El cuerpo ya sabe que, o sea, cuando tú te cosas de las cuales chance tú no tienes conciencia y te estás dando cuenta ahí cuando lo estás haciendo. Por ejemplo, el simple hecho de decir me siento a meditar, le estás diciendo te vas a quedar quieto. Así te dé un calambre. Te quedas quieto 3 minutos, que no es nada. Pero hay muchas cosas que ya las tenemos aprendidas desde el cuerpo, porque están en el inconsciente. A lo mejor ves a alguien y de repente puedes sentir una emoción que es desde el cuerpo y ni siquiera la racionalizas. O sea, ¿por qué? Porque hemos dejado que se vaya todo el archivo y ese sea el que maneje pues nuestro día a día, el inconsciente. No lo traemos al consciente. Exacto. Y el simple hecho de decirle al cuerpo, te quedas quieto, ya lo traes aquí y a la mente aquí. Porque la mente no es mala, es una herramienta nada más, solamente hay que enseñarle qué elijo pensar, qué elijo sentir, qué elijo, porque habrá cosas que dices, ay no, yo no puedo elegir sentir enojo cuando veo a fulano, porque fulano, no, es que es tu mente a la que le tienes que enseñar a cambiar ciertos pensamientos, que fulano puede ser como él quiera ser. Es como yo interpreto a fulano y ese pensamiento te manda una emoción. Entonces ahí es cuando dices, lo que no me gusta en el otro, pues lo empiezo a trabajar en mí. O sea, es estarte todo el tiempo. Que creo que viene también como de poder reconocerlo. Hay una parte de quitarle poder y carga afectiva al evento. Exacto. Sí. Muchas veces cosas que nos pasaron en el pasado, a lo mejor cuando tenía yo 8 años, que la recuerdo como muy trágica, yo creo que el 80% mi mente lo ha ido creando. Sí. Y el 20% es el real, porque la mente siempre quiere cubrir espacios. Entonces, ¿cómo? Pues le vas echando la historia. Porque ves que tu hermana que estuvo ahí dice, oye, no te caíste cuando te empujó fulana, pero ya tu mente fue, ¿me entiendes? Creando. Entonces, pues sí les invito a que se echen un clavado a ver su mente. O sea, a checar qué hay en su cabecita. O sea, cuál es tu diálogo interno más frecuente durante el día.
y de decir, este es el que tengo, pues ya por lo menos lo tengo identificado, porque hay veces que vamos por la vida con el chango, turrún, la loquita va mandando, o sea, haz esto, y se nos pasó el día y no nos dimos cuenta si sentimos en ese día tristeza, paz, o sea, entre más te vas conociendo, vas sintiendo un poco más de armonía en ti. Y la armonía no son esos flashazos de felicidad que te cuentan o esas penas tan grandes, o sea, que te andas en los polos opuestos, sino es, no siento nada, estoy bien, no siento nada, o sea, está bien. Claro, y para cacharse se necesita conciencia y para tener conciencia se necesita poder sentarte contigo mismo, aunque sea 3 minutos del día, tal cual. Porque sí, o sea, el gran problema que yo luego veo es que queremos ser expertos y no podemos ser expertos las primeras veces que empezamos. O sea, tenemos que pasar por la frustración que viene, claro, el ser principiante y el comenzar, ¿no? O sea, y el decir como de, bueno, ok, no sé, te digo, mi maestra de Harvard nos decía, si pueden encontrar un espacio padrísimo, si no pueden encontrar un espacio, hagan el espacio dentro del día de la forma en la que puedan. Entonces yo me acuerdo que yo tenía días donde tal vez no me pude parar temprano para hacer mi meditación, pero lo que hacía es que cuando mi hija se iba a dormir, o sea, yo me acostaba ahí con ella y mientras ella estaba quedando dormida, yo me concentraba en mi respiración. Entonces era como de, ok, no, o sea, tal vez no tenía ese espacio como quise, porque no necesitas como que el lugar de nirvana, pero es como de, bueno, ok, no, mientras está pasando esto, ok. O luego puede ser como de mientras estás cocinando. Les recomiendo mucho a mis pacientes. Cuando estás cocinando es como de intenta concentrarte, y me dicen como, sí, pero estoy haciendo otra cosa. Y es como de, sí, pero el punto es empezar. ¿Sabes? Exacto. O sea, el punto es empezar a concentrarte en la respiración y ya luego eso te va a llevar a sentirte cómoda buscando un espacio propio para poder tener eso y priorizar eso. Exacto. Y como dicen todas las culturas orientales, pues el maestro es el que cuando duerme, el que cuando come, el que cuando hace algo está consciente y disfruta lo que está haciendo. Sí. No tener la mente a futuro, porque siempre nuestra mente está a futuro, pasado. Completamente. Ajá, por eso vemos tanto rollo de ansiedad o depresión o ansiedad o nostalgia. O sea, la nostalgia está puesta hacia el pasado, la ansiedad está puesta hacia el futuro. Exacto. Y el futuro lo analizas en base a lo que te sucedió en el pasado. Exacto. O sea, que está hasta peor porque dices, sí, como que nunca realmente estamos en el presente y entonces el sentarte y aunque sea concentrarte en una sola parte de tu cuerpo te remite a ese presente y a ese aquí y ahora, genera esta parte, como te digo, de que, o sea, el sistema nervioso se regula, estás más tranquilo y eso hace que puedas ser más propenso a estar en el aquí y eso hace que en consecuencia, como tú que ya llevas un rato haciéndolo, dices que como que genera y alimenta también en esta virtud de la gratitud que es buena y que nos mantiene también en el presente. Así. Y yo sé que todo el público o la mayoría del público de Alexia son gente súper joven. La verdad es que los invito a que hagan una meditación diaria de 3 minutos. Ni siquiera un mantra, nada más decir 3 minutos voy a inhalar y exhalar profundamente y de manera lenta. Y ya con eso. Y cuando se sientan tan bien que dicen, no, yo no necesito meditar, yo estoy súper feliz, es cuando más necesitas meditar. O sea, es ahí cuando tienes que echarte el clavado hacia adentro. Volverlo parte de tu rutina. Exacto, así es. Ay, Carmen, pues me da muchísimo gusto que nos hayas podido acompañar. Te agradezco muchísimo que te hayas sentido cómoda para compartir tu testimonio aquí con nosotros, ¿no? Y que ayudes a ver a la gente justo toda esta parte de cómo la meditación salva. O sea, porque pasaste de estar en un estado mental malísimo, realmente malo, ¿no? A uno donde nuevamente puedes disfrutar de la vida a pesar de la circunstancia que aún tienes presente. Entonces te lo agradezco muchísimo. Gracias por estar aquí. Y como siempre, recordarles que si bien me encanta tener estas platiquitas con ustedes, esto no es un espacio de psicoterapia. En caso de que necesiten o requieran un espacio psicoterapéutico, por favor hacerlo de la mano de un profesional calificado. Carmen, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Alexia. Fue un placer. Nos vemos. Bye. Este no es un espacio psicoterapéutico. En caso de requerir ayuda profesional, busques a un profesional de salud mental capacitado para poder tener una consulta y un tratamiento individual.